Buenos días, mi nombre es Gerardo Delgado y le voy a presentar los factores que inciden en la morosidad de los créditos agropecuarios en la banca venezolana. La calidad de la cartera de créditos de un banco, y específicamente la morosidad de la cartera de créditos, representa un aspecto clave de suma importancia para evaluar el desempeño del sector financiero. Aquella institución financiera que comience a sufrir una desmejora en su portafolio de créditos puede ver disminuida su rentabilidad. Así también podrá haber generada una ruptura en la rotación de fondos. Un problema de incumplimiento de las operaciones crediticias puede traducirse en uno de rentabilidad o de liquidez. Todo esto finalmente se convierte en insolvencia si la institución empieza a generar pérdidas recurrentes y déficit de provisiones. Dicho lo anterior, el objeto de esta investigación es estudiar los factores que inciden en la morosidad de los créditos agropecuarios en la banca venezolana, para así tomar las acciones correctivas de manera oportuna y eficiente ante las adversidades, tomando en cuenta que la mayoría son predecibles. La investigación a realizar contempla como objeto de estudio los factores que influyen en la morosidad de los créditos agrícolas de los productores en el sistema financiero venezolano, utilizando procedimientos clásicos, estableciéndose como caso de estudio productores agropecuarios con obligaciones crediticias con la banca nacional. Venezuela tiene una extensa experiencia en materia agropecuaria. Sin embargo, su deterioro ha sido progresivo a través del tiempo. Actualmente se sigue persiguiendo el desarrollo sustentable, observándose políticas orientadas a apoyar y estimular por distintas vías, ya sea asistencia técnica, capacitación, infraestructura, comercialización y financiamiento. Del financiamiento agropecuario se conoce que se han creado organismos públicos a nivel nacional, así también leyes que regulan a las entidades financieras, donde se debe imponer un porcentaje de la cartera de crédito sea destinado a estos fines. Los resultados no demuestran efectividad. En relación con lo anterior, la Banca Universal ha sufrido frecuentes problemas derivados de incumplimientos con el pago por parte de los deudores, incurriendo en mora. También sufren importantes pérdidas motivadas a expropiaciones, invasiones y decretos presidenciales. El problema de la capacidad de pago, según la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, puede ser en primera instancia coyuntural o estructural. Coyuntural es una incapacidad momentánea como consecuencia de factores no controlados por el productor. Y estructural cuando la incapacidad de pago es resultado del contexto en el que se desarrolla la producción. De lo expuesto anteriormente surgen las siguientes interrogantes para la investigación. ¿Cuáles son las características generales de las unidades de producción que se benefician con estos financiamientos? ¿Cuáles son las limitaciones legales que rigen el otorgamiento de créditos en Venezuela? Y analizar el impacto de los factores ambientales y jurídicos de la morosidad de pago de créditos agropecuarios en la banca en Venezuela. Objetivo general: identificar los factores que inciden en la morosidad de los créditos agropecuarios en la Banca Universal en Venezuela. Objetivos específicos: identificar las características generales de las unidades de producción de los beneficiarios de los financiamientos. Identificar las delimitaciones legales establecidas para el otorgamiento de créditos destinados a productores agropecuarios. Identificar las variables que afectan el proceso productivo. Antecedentes del estudio. Luego de una revisión bibliográfica sobre el tema, se puede afirmar la inexistencia de trabajos que respondan directamente a los objetivos planteados. Hasta el presente no se han efectuado investigaciones para analizar la morosidad en la cancelación de créditos otorgados a los productores agropecuarios en Venezuela. Factores que inciden en el proceso agrícola. Las medidas tomadas por otros países sobre la agricultura tienen marcada influencia en el desarrollo agrícola, pero las tomadas por el gobierno de cada país son altamente determinantes. Verazas las divide en externas a las unidades de producción y las internas. Las externas a las unidades de producción se dividen a su vez en dos grupos: las macroeconómicas, que ellas conforman el marco o entorno dentro del cual los agentes económicos toman sus decisiones e inciden sobre el desenvolvimiento de la economía en su conjunto; y las microeconómicas, que son aquellas donde el Estado influye directamente sobre el sector de la agricultura. Por otra parte, se encuentran las internas de los medios de producción,
que es el agrosoporte físico, la capacidad instalada y el manejo adecuado de los medios de producción. Producción agrícola. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, lo define como el proceso que desarrolla un empresario agrario para la obtención y puesta en el mercado de un producto agrario. Sistema de producción, según Contreras y Saavedra, están referidos a la forma en que se articula el uso de los medios de producción necesarios para la obtención de uno o varios productos objeto de mercado. Todo sistema de producción se caracteriza por un flujo de materia, energética y de recursos financieros que por lo tanto podemos establecer su eficiencia en términos de transformación de materia, sea energética y financiera, por un simple coeficiente global que relaciona la materia obtenida con la materia empleada, la energía obtenida con la energía consumida y su obtención de dinero con la venta respecto al necesario para su producción. Factores de producción. Según Manjarres, son todos aquellos recursos o insumos utilizados en una economía o una empresa para producir bienes y servicios. Frecuentemente, ellos representan los recursos más básicos necesarios para la producción de cualquier rubro agrícola. Son clasificados en tierra, trabajo y capital. Cartera vencida y morosidad. Según Verazas, el otorgamiento de créditos que realizan las instituciones financieras comprende un cierto grado de riesgo, ya que existe la posibilidad de que el acreditado no cumpla con el pago de la deuda en el tiempo determinado, llegando, en algunos casos, al total incumplimiento de la deuda. Entonces, la cartera vencida es aquella deuda del cliente, producto de operaciones crediticias que no generaron ingresos necesarios para cubrir los financiamientos otorgados. Concentración de la cartera agropecuaria. Sudeban informó que la situación de la concentración de los últimos años de la cartera agropecuaria se puede resumir de la siguiente manera. Informó que durante el año 2011 los créditos liquidados están distribuidos en 7.224 personas naturales y jurídicas, donde se evidenció que 145 personas concentraron el 60,08% de los recursos otorgados, mientras que 7.079 personas se distribuyeron el restante 39,92%. Por otra parte, según la SUDEBAN, el Ejecutivo Nacional emprendió nuevamente políticas para profundizar la socialización e inclusión de los pequeños y medianos productores para el acceso al financiamiento. De ahí se informa que surgió la propuesta del presidente de la República Bolivariana de Venezuela para dinamizar mecanismos que permitan una mejor distribución de los recursos para atender a una mayor cantidad de pequeños y medianos productores. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela hace énfasis en la agricultura como base estratégica para un desarrollo sustentable al tratar sobre el sistema socioeconómico de la nación. El valor que se le da a la materia agraria no se limita a los efectos económicos y beneficios sobre la producción nacional, más bien trasciende y se ubica dentro de unas ideas mucho más integrales del desarrollo humano y social de los habitantes. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela prevé que el Estado deberá tomar las medidas de control de orden financiero, comercial, de capacitación de mano de obra, tenencia de tierra, transferencia tecnológica, infraestructura, entre otros, necesarios para asegurar el desarrollo del sector agrícola y garantizar el autosustento alimenticio. Con la finalidad de cumplir con este objetivo, se ha creado un marco jurídico que presenta frecuentes cambios. Entre ellos están los referentes a los recaudos que debe presentar el productor ante las instituciones bancarias para optar por un crédito. Gaceta Oficial número 39.866 de la Resolución 3155, cuota obligatoria de la cartera agrícola del año 2012. Fue fijado en 39.201 millones de bolívares para el mes de febrero. El porcentaje mínimo de la cartera agraria será el 20% para marzo y 21% para abril, 22% para mayo y 21% para junio. De julio a noviembre será del 25% y diciembre del 24%.
indica que la cartera se calculará a partir de los porcentajes mensuales promedios de la cartera de crédito bruta correspondiente al año 2010 y 2011. Según Balestrini, el marco metodológico es la instancia referida a los métodos, las diversas reglas, los registros, técnicas y protocolos con los cuales una teoría y su método calcularán las magnitudes de lo real. El marco metodológico es el apartado del trabajo que dará el giro de la investigación. Es donde se expone la manera como se va a realizar el estudio. Está referido al momento que alude al conjunto de métodos lógicos implícitos en todo proceso de investigación, con el objeto de ponerlos de manifiesto y sistematizarlos. La investigación documental, según Arias, es un proceso que se basa en la búsqueda, recuperación, análisis, crítica e interpretación de datos secundarios, es decir, los obtenidos y registrados por otros investigadores en fuentes documentales. También se puede decir que es un proceso científico, sistemático de indagación, organización, recolección, interpretación y análisis de información en torno a un tema determinado. En este orden de ideas, y apegándose a los requisitos y características del presente trabajo, la investigación será realizada bajo el esquema de tipo documental, en virtud de que el análisis de los factores que influyen en la morosidad de la cartera agropecuaria en Venezuela se llevará a cabo con datos recabados de forma indirecta, tales como documentos de diversa índole, cuales son procesados con anterioridad a la ejecución del trabajo. Presentación de los resultados. La tabla anterior muestra la composición y el porcentaje que representa la cartera de créditos agrícola en relación a la gaveta de créditos y su importancia en el total de la cartera, en el caso de los 4 principales bancos privados a nivel nacional para el año 2012, donde queda en evidencia que el 14,94% en promedio está bajo créditos relacionados con la producción agrícola. Así también se evidencia el marco jurídico que impone una gaveta obligatoria elevada. Conclusiones. Observando lo que expresan los distintos autores y identificadas las características de las unidades de producción, se puede concluir en primer lugar que la combinación de las distintas características o variables, ya sea asistencia técnica, transferencia de tecnología, comercialización de la producción, entre otras, en un programa integral de financiamiento pudiese ser exitosa si el Estado acompaña de medidas que otorguen seguridad jurídica e integral a los actores sin distinción, ya sean productores o bancos. Sin políticas positivas para los productores, se puede obtener una percepción negativa por parte de sus beneficiarios, de tal manera que se puede sentar posición sobre un gobierno en específico. Las políticas se acompañan de otras acciones que resultan peligrosas y de un discurso que expresa como objeto deseable la reducción o eliminación del sector privado, de tal forma que los productores habituales otorgan más pesos a sus opiniones personales que al objeto de la ley, que es el aumento de la oferta crediticia disponible y las condiciones de la oferta y de la demanda del mercado. Por otra parte, las delimitaciones legales han influido en los niveles alcanzados de producción del sector agrícola y son producto en buena medida de la ley de crédito para el sector agrícola, con sus continuas y frecuentes modificaciones, ocasionando que los bancos privados destinen mayor parte de sus fondos a clientes tradicionales. La principal fuente de financiamiento del productor agrícola proviene de la banca privada, pese a lo inflexible del marco legal de los requisitos para el otorgamiento de crédito, y que cobra una tasa de interés un poco más elevada que la banca pública. El obstáculo principal son los recaudos, los cuales en ocasiones no pueden ser cumplidos y limitan el acceso al préstamo. Temas relacionados a la inseguridad jurídica de la propiedad de tierras han generado que la banca objete que se dé como garantía unidades de producción para el otorgamiento de créditos. Para el año 2011, la cartera agropecuaria cayó en el primer semestre en una morosidad de 5,3% del monto liquidado, 2 puntos porcentuales superior al promedio de la deuda de todo el sistema financiero. Los productores están teniendo mayores dificultades para cancelar sus deudas con los bancos en comparación con el índice de esta gaveta correspondiente al primer semestre del año 2010, que se ubicó en un 3%.
La banca privada paralizará el cobro de la deuda a los afectados por las lluvias de 2009 a 2011, según el acuerdo en la reunión del 22 de marzo de 2012 en la Comisión de Finanzas de Desarrollo Económico de la Asamblea, donde los representantes de los bancos que se comprometieron a refinanciar la deuda, lo cual incide directamente en el aumento del índice de morosidad. Fuentes financieras mantienen que los controles de precios, falta de asesoría técnica y las expropiaciones de fincas y tierras han creado un entorno donde el agricultor necesita más que créditos a bajas tasas de interés para aumentar la producción. Finalmente, en reuniones efectuadas en el mes de marzo de 2012 entre representantes de la banca, el Ministerio de Agricultura y Tierras y la Asamblea Nacional, se propuso la revisión de la tasa de interés a los préstamos agropecuarios, ya que se plantea que la tasa sea rebajada de 13 a 9%. Muchas gracias por su atención.